Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos perspectivas fascinantes y un lore cautivador del mundo de El Señor de los Anillos. Si disfrutan de análisis profundos presentados en un formato estilo documental, asegúrense de darle like a este vídeo y suscribirse. El canal aún es muy pequeño, y cada nuevo suscriptor realmente marca la diferencia. Hoy iniciamos un análisis especial que examina a los elfos más poderosos que han aparecido en el Legendarium de Tolkien. Este vídeo prepara el terreno para un recorrido por personajes extraordinarios, batallas legendarias y las hazañas excepcionales que moldearon la historia de la Tierra Media. Dicho esto, pónganse cómodos, dejen un comentario sobre qué elfo creen que merece ocupar el primer lugar, y comencemos nuestra exploración de estas figuras icónicas. Legolas aparece primero en este ranking y, aunque muchos espectadores que lo conocen solo por las películas puedan encontrar esto sorprendente, su posición se vuelve más clara cuando consideramos el contexto más amplio del mundo de Tolkien. En las películas, Legolas es retratado casi como un ejército de un solo elfo, realizando acrobacias, derribando un olifante él solo y moviéndose por las batallas con una velocidad imposible. Pero dentro del Legendarium, el poder bruto se mide por algo más que agilidad y puntería con el arco. Legolas pertenece a una generación tardía de elfos, una que nunca estuvo bajo la luz de los dos árboles sagrados de Valinor. Aquellos que presenciaron esa luz tuvieron su fuerza natural profundamente elevada, y muchos de ellos realizaron hazañas muy superiores a cualquier cosa vista en la tercera edad. Legolas es uno de los pocos elfos con logros notables a pesar de no haber sido bendecido por los árboles. Algunos elfos, más poderosos por derecho de nacimiento, casi no tienen hazañas de combate registradas y, por lo tanto, no pueden ser clasificados de manera justa. Por ejemplo, Ingvi, quien vivió bajo la luz de los árboles y llegó a ser rey de los Vañar y alto rey de todos los elfos, no dejó gestas de batalla lo suficientemente detalladas como para compararlas. Legolas, sin embargo, sí tiene un acto concreto que revela su fuerza. En los libros, aunque nunca realiza las acrobacias espectaculares que se muestran en las películas, lleva a cabo algo impresionante durante una noche en la que nadie más podía ver nada. Mientras la compañía viajaba en la oscuridad, un Nazgûl se acercó silenciosamente. Mientras los demás no estaban seguros de lo que ocurría, Legolas percibió la amenaza, tensó su arco y disparó hacia el cielo negro. Un grito agudo de muerte siguió, y la sombra se desvaneció. Es un logro extraordinario, especialmente considerando el terror y la resistencia sobrenatural de los Nazgûl. Su hazaña le asegura un lugar en este ranking, incluso si otros de edades más antiguas poseían un poder inherente mucho mayor. Comenta abajo si estás de acuerdo con su posición, o si crees que Legolas merece un lugar más alto debido a su habilidad única y su inquebrantable valentía. Fingon aparece a continuación en este ranking, el hijo mayor de Fingolfin y padre de Gil-galad. Su lugar se lo gana gracias a dos hazañas extraordinarias que revelan no solo un valor físico impresionante, sino también una lealtad profunda, rara incluso entre los Noldor. La primera ocurrió cuando su primo Maedhros, entonces rey de los Noldor, intentó negociar la paz con Morgoth. El intento era una trampa. En cuanto Maedhros llegó con su escolta, Morgoth masacró a sus hombres y lo llevó prisionero. Luego encadenó a Maedhros por la muñeca derecha a los acantilados volcánicos de Tangorodrim, dejándolo suspendido en un tormento perpetuo. Fingon se negó a abandonarlo. En lo que podría describirse como una misión de rescate propio de fuerzas especiales en tiempos remotos, partió junto a Torondor, el poderoso rey de las águilas, para alcanzar los acantilados remotos y peligrosos. Sin embargo, al llegar, Fingon descubrió que Morgoth había sujetado a Maedhros con un grillete especial descrito como irrompible. Maedhros, consumido por el dolor, rogó a Fingon que acabara con su vida. Pero en su lugar, Fingon tomó una decisión devastadora. Cortó la mano derecha de Maedhros por encima de la muñeca, liberándolo al costo de un miembro. Torondor los llevó a ambos a salvo. Conmovido por la valentía y compasión de Fingon, Maedhros renunció a su derecho al trono en favor del padre de Fingon, Fingolfin, poniendo fin a una amarga disputa familiar que había persistido como algo propio de una saga medieval. La segunda gran hazaña de Fingon también le costaría la vida. Junto a su tío Feanor, creador de los Silmarils, luchó valientemente durante un asalto masivo cerca de Angband, donde se enfrentó no solo a innumerables orcos, sino a todos los Balrogs reunidos bajo el mando del propio Godmog. En medio del caos de la batalla, la fuerza y la determinación de Fingon brillaron intensamente, pero ni siquiera su espíritu indomable pudo resistir el poder abrumador de los Balrogs. Cayó con honor, recordado como uno de los más grandes campeones de los Noldor. Finrod, uno de los hermanos de Galadriel,
destaca como una figura de sabiduría, lealtad y una fuerza espiritual formidable. Fue el primer elfo en encontrarse con los hombres, aprender su lengua y enseñarles la lengua élfica a cambio. Su influencia dio forma a las primeras relaciones entre las razas, y su liderazgo ayudó a establecer reinos destinados a defenderse del creciente poder de Morgoth. Finrod también fundó la primera Minas Tirith, no la que más tarde se vería en Gondor, sino una torre de vigilancia anterior, creada para protegerse de las fuerzas de Morgoth en la Primera Edad. Su nombre, que significa «torre de guardia», sería heredado eventualmente por la futura ciudad en Gondor, también un bastión contra Sauron. Finrod gana su lugar en este ranking gracias a dos hazañas dramáticas. La primera fue su confrontación con Sauron, un ser angélico que ya había caído profundamente en la corrupción. Su batalla no se libró con espadas, sino con sus voces, cada uno entonando cantos de poder diseñados para moldear y doblegar la realidad. Aunque Sauron finalmente triunfó mediante el engaño, Finrod demostró una notable maestría y resistencia. Fue un duelo de voluntad y espíritu, y la actuación de Finrod reveló la profundidad de su fortaleza interior. La segunda hazaña es aún más impactante. Tras ser capturado junto a 19 elfos por Sauron, Finrod se vio sometido a una prueba brutal. Sauron, incapaz de descubrir sus identidades, envió un hombre lobo a la mazmorra para devorar a los prisioneros uno por uno, reservando a Finrod para el final. Cuando la bestia se acercó a Beren, el amigo más querido de Finrod, el rey élfico estalló en una oleada de poder. Rompió las cadenas que lo apresaban y mató al hombre lobo con sus propias manos. Sin embargo, el golpe mortal de la criatura le infligió una herida fatal. El sacrificio de Finrod aseguró la supervivencia de Beren, y su acto final permanece como una de las demostraciones de valor más heroicas de todo el Legendarium. Glorfindel ocupa la siguiente posición, una figura cuyo poder y legado se extienden a través de las eras. En la Primera Edad, encontró la muerte con un honor profundo durante la caída de Gondolin. Cuando las fuerzas de Morgoth irrumpieron en la ciudad, Glorfindel luchó para proteger a los elfos que huían y que no eran guerreros. En un estrecho paso montañoso, se enfrentó a un Balrog, un terrorífico demonio de fuego y sombra. Su duelo fue feroz, y Glorfindel logró matar a la criatura, pero al caer por el precipicio, el Balrog lo agarró del cabello y lo arrastró al abismo. Ambos perecieron en la caída. El patrón visto más tarde con Gandalf revela algo interesante. Los Balrogs a menudo intentaban arrastrar a sus enemigos consigo hacia la muerte, como si estuvieran decididos a no caer solos. Sin embargo, la historia de Glorfindel no terminó allí. Su espíritu regresó a Valinor, donde los propios Valar reconocieron la magnitud de su valentía y la pureza de su corazón. Le concedieron una resurrección rápida, algo excepcional entre los elfos. Según la tradición, Glorfindel pasó tanto tiempo entre los Valar y los Maiar tras su regreso que llegó a convertirse en algo muy cercano a su nivel. En esencia, trascendió los límites de los Eldar y se acercó a la estatura espiritual de un ser angelical. Cuando Glorfindel volvió a la Tierra Media en edades posteriores, su poder era inconfundible. El rey brujo de Angmar, un ser que no mostraba temor ni siquiera ante Saruman o Gandalf, huyó al solo verlo. Su presencia irradiaba una luz espiritual tan intensa que aterrorizaba a los Nazgûl, seres espectrales que habitaban a medio camino entre el mundo físico y el espiritual. Ningún otro personaje en todos los escritos de Tolkien inspiró un miedo semejante en ellos. La combinación de poder espiritual, destreza en combate y una nobleza inquebrantable convierte a Glorfindel en uno de los elfos más extraordinarios que jamás caminaron por la Tierra Media. Fëanor ocupa la siguiente posición, una figura tan brillante como volátil, cuyo legado dio forma a todo el curso de la Primera Edad. Como creador de los Silmarils, las joyas radiantes que capturaron la luz de los dos árboles, Fëanor fue el artesano más talentoso que jamás nació entre los elfos. Su maestría iba más allá de las gemas. También creó los Palantiri, las piedras videntes que siglos después utilizarían figuras como Saruman. Pero junto con su genio vino una intensidad que rozaba la furia destructiva, especialmente hacia el final de su vida. La posición de Fëanor en este ranking se basa en una hazaña tan asombrosa que destaca incluso entre los mayores de los Noldor. En un momento de pura ira y desafío, luchó completamente solo contra todos los Balrogs al mismo tiempo, incluido su señor, Godmog. La batalla estalló cerca de Angband, donde los ejércitos de Morgoth avanzaban por la tierra. Las llamas ardían a su alrededor, y Fëanor, consumido por el fuego de su propia cólera, cargó directamente hacia el corazón del enemigo. Aunque no hay registro de que haya matado a ningún Balrog en ese enfrentamiento, el hecho de que lograra mantenerse en pie contra ellos sin ser destruido al instante es extraordinario. El Silmarillion lo describe riendo mientras luchaba,
blandiendo su espada en arcos salvajes y ardientes. Fue herido muchas veces, con las llamas lamiendo su cuerpo mientras seguía resistiendo. Finalmente, Godmog lo derribó, y los demás Balrogs se cerraron sobre él. En ese momento, Fëanor habría muerto en el campo de batalla si no hubiera sido por la llegada repentina de sus hijos, quienes lograron repeler a los demonios el tiempo suficiente para llevárselo. Al darse cuenta de que sus heridas no tenían cura, Fëanor ordenó a sus hijos detenerse. Sabía que había llegado su hora. Antes de morir, los instó a continuar con su juramento, aún ardiendo con la determinación feroz que había definido su vida. Sus últimos instantes fueron tan intensos y absorbentes como sus actos, dejando un legado de brillantez, tragedia y una voluntad imparable. Ectelion de la Fuente ocupa la siguiente posición, recordado como uno de los más grandes guerreros de Gondolin y el amigo más cercano de Glorfindel durante la Primera Edad. En el mismo día trágico en que Glorfindel cayó, Ectelion también encontró su fin, pero no antes de realizar una de las hazañas más asombrosas jamás logradas por un elfo: dar muerte a Godmog, el señor de los Balrogs. Cuando los ejércitos de Morgoth irrumpieron en Gondolin, el caos se extendió por toda la ciudad, antaño radiante. Ectelion luchó con ferocidad, su yelmo plateado brillando en medio de la oscuridad. Finalmente, se enfrentó al propio Godmog, un ser cuyo poder superaba al de todos los demás Balrogs. Su enfrentamiento fue brutal y desesperado. Godmog golpeó a Ectelion con tal fuerza que le destrozó el brazo de la espada, dejándolo casi indefenso. Pero Ectelion se negó a rendirse. En un momento de pura determinación, no empleó un arma, sino su propio cuerpo como golpe final. Reuniendo cada gota de fuerza que le quedaba, Ectelion se lanzó hacia adelante y clavó la afilada y puntiaguda cresta de su yelmo directamente en el pecho de Godmog. Sujetando al Balrog con sus piernas y su armadura, lo hizo perder el equilibrio. Ambos cayeron juntos en la profunda fuente del centro de la ciudad, un lugar elegante y pacífico transformado en una tumba acuática. Allí, sumergidos bajo las aguas oscuras, el elfo y el Balrog se ahogaron. El sacrificio de Ectelion aseguró que Godmog, el mayor de los capitanes de Morgoth, jamás volvería a liderar las fuerzas de Angband. Su acto permanece como uno de los momentos más heroicos de todas las guerras de la Primera Edad. Un guerrero ya gravemente herido que elige dar su vida para destruir un terror que había asolado a los elfos durante siglos. Su valentía, su determinación y su disposición a enfrentar probabilidades imposibles lo sitúan firmemente entre los elfos más poderosos y nobles que jamás caminaron por la Tierra Media. Eärendil ocupa la siguiente posición como una de las figuras más extraordinarias de toda la historia de la Tierra Media. Marino de ascendencia medio-élfica, fue padre de Elrond, señor de Rivendell, y de Elros, el primer rey de Númenor. Su papel en el destino tanto de elfos como de hombres es monumental, pero la hazaña que lo coloca en este ranking se basa en valor, sacrificio y una victoria casi imposible. Eärendil se convirtió en el primer mortal en poner pie en Valinor, las tierras imperecederas, un lugar al que los mortales tenían estrictamente prohibido entrar bajo pena de muerte. Sin embargo, cruzó el mar no por gloria personal, sino para suplicar la salvación de ambas razas mientras la sombra de Morgoth se extendía por la Tierra Media. Al llegar, se dirigió a los Valar con profunda humildad, expresando la desesperación tanto de elfos como de hombres. Al reconocer la pureza de sus intenciones, Manwë decidió perdonarlo, comprendiendo que Eärendil no venía en nombre propio, sino por el bien de todos los pueblos libres. Los Valar concedieron su petición y se prepararon para la guerra, enviando vastas huestes de Vañar y de los Noldor fieles a la Tierra Media. Pero también otorgaron otro don, una bendición sobre la nave de Eärendil, permitiéndole surcar el cielo como una estrella. Acompañado por las grandes águilas, Eärendil emprendió una misión que aseguraría su estatus legendario. En los cielos sobre la batalla final, se enfrentó a Ancalagon el Negro, el dragón más grande que jamás existió, tan colosal que montañas se derrumbaron bajo su caída. En un combate de fuego, sombra y luz cegadora, Eärendil luchó desde la cubierta de su nave sagrada. Contra todo pronóstico, mató a Ancalagon en pleno vuelo. La caída del dragón destrozó las cumbres de Tangorodrim, marcando uno de los momentos más dramáticos de toda la Primera Edad. Esta sola hazaña sitúa a Eärendil entre los héroes más poderosos que jamás hayan existido, con su estrella brillando eternamente como un faro de esperanza en el cielo nocturno. Lúthien ocupa la siguiente posición, y su presencia aquí no debería sorprender a nadie. No se parecía a ningún otro ser del Legendarium, hija de un elfo, Thingol, y de una maya, Melian. Esto la convertía en un ser de herencia extraordinaria, mitad elfa, mitad espíritu angelical.
Su poder, su gracia y su determinación la situaban en un nivel que pocos podrían siquiera aspirar a alcanzar. Y las hazañas que aseguran su lugar en este ranking son, sencillamente, asombrosas. Su primer gran logro ocurrió junto a su leal sabueso Juan, un regalo del Vala Orom. Juntos se enfrentaron al propio Sauron, mucho antes de que se convirtiera en el Señor Oscuro de las edades posteriores. En aquel tiempo, Sauron servía a Morgoth y comandaba vastas fuerzas de lobos, espíritus y hechicería oscura. Aún así, Lúthien lo enfrentó sin temor. Gracias a su imponente presencia y a la fuerza inigualable de Juan, lograron derrotar a Sauron, despojándolo de su dominio en aquella región. Su victoria lo obligó a huir humillado, un momento pocas veces destacado pero monumental en la Primera Edad. Pero la mayor hazaña de Lúthien ocurrió después. Infiltró Angband, la fortaleza de Morgoth, rodeada por innumerables enemigos, incluidos licántropos y otras criaturas horrendas. Allí realizó un acto que ningún elfo ni hombre ha igualado. Lanzó un hechizo tan poderoso que sumió al propio Morgoth en un sueño profundo y antinatural. El señor de la oscuridad, el Vala más poderoso que jamás cayó en desgracia, se desplomó bajo el influjo de su voz y su encantamiento. Cada criatura en la cámara cayó con él, dominada por la fuerza abrumadora de su magia. Su historia contiene aún otro acto sin precedentes. Después de que Beren, el hombre mortal al que amaba, muriera, Lúthien apeló directamente a Manwë y Mandos. A través de su intercesión, llegó hasta Eru Ilúvatar, quien concedió un milagro singular. Beren volvió a la vida. Fue la única vez en todo el Legendarium de Tolkien que un mortal regresó de la muerte. El valor, la compasión y el poder sobrenatural de Lúthien la sitúan entre los seres más extraordinarios que jamás caminaron por la Tierra Media. Fingolfin ocupa el primer lugar en este ranking, y para muchos no podría haber otra elección. Su enfrentamiento con Morgoth es uno de los momentos más icónicos e impresionantes de toda la historia de la Tierra Media. Fingolfin, alto rey de los Noldor, no se enfrentó simplemente a un enemigo poderoso, sino al ser más formidable que jamás caminó por el mundo. Un Vala caído en absoluta oscuridad, más antiguo y más fuerte que las propias montañas. Y aún así, Fingolfin lo desafió a un combate singular. Impulsado por el dolor, la furia y un feroz sentido de justicia tras presenciar la devastación que Morgoth había desatado sobre su pueblo, Fingolfin cabalgó solo hasta las puertas de Angband. Quienes lo vieron pasar creyeron que el Vala Orom había regresado, pues Fingolfin resplandecía con una luz terrible, y sus ojos ardían con una determinación inquebrantable. Cuando llegó a las grandes puertas de la fortaleza, tocó su cuerno y llamó a Morgoth cobarde y tirano. Su voz le sonó por los salones de hierro, dejando al Señor Oscuro sin opción más que aceptar el desafío. Morgoth salió, alzándose como una montaña negra, coronado de hierro y empuñando su enorme martillo, Brond. Incluso él sintió miedo, pues la presencia de Fingolfin llevaba consigo la pureza y la ira de los Noldor. El duelo que siguió sacudió la tierra. Cada vez que Morgoth descargaba a Grond, el suelo se abría, y fuego y humo brotaban de las grietas. Pero Fingolfin se movía como un rayo, hiriendo a Morgoth una y otra vez con su espada Ringhill. Hirió al Señor Oscuro 7 veces, y cada uno de los alaridos de Morgoth envió oleadas de angustia entre sus ejércitos. Pero ni siquiera el más grande de los elfos puede luchar eternamente contra un Vala. Exhausto, Fingolfin tropezó, y Morgoth lo aplastó bajo su pie. Con un último acto de desafío, Fingolfin cortó el pie del Señor Oscuro con Ringhill, dejando una herida que Morgoth llevaría por el resto de los tiempos. Su sacrificio se convirtió en símbolo de una valentía incomparable, la prueba de que incluso la oscuridad más poderosa puede ser obligada a temblar. Y con el legendario duelo de Fingolfin concluido, el relato llega a sus reflexiones finales. Los antiguos cantos describen que ni siquiera los orcos se jactaron de esta batalla, pues la pena que causó entre los elfos fue demasiado profunda. El propio Morgoth llevó la herida que Fingolfin le infligió por todas las eras venideras, cojeando para siempre después de su encuentro. El dolor de aquellos 7 golpes nunca pudo aliviarse, un recordatorio permanente de que incluso la mayor oscuridad puede ser atravesada por el valor de un solo corazón. A partir de ahí, la narración adopta un tono final, marcando el cierre de este largo recorrido por los guerreros más poderosos de la historia élfica. El narrador concluye invitando al oyente a reflexionar sobre el poder y el legado de estas figuras, héroes que moldearon el destino de naciones, desafiaron a los dioses y se enfrentaron a terrores más antiguos que el mundo mismo. Sus historias no son simplemente batallas, sino ecos de determinación, honor, sacrificio y espíritu inquebrantable. El sentimiento de despedida recuerda al público que este ranking representa solo una perspectiva.
Cada espectador puede tener su propia comprensión de lo que constituye el verdadero poder entre los elfos, ya sea la fuerza espiritual, la habilidad marcial, el sacrificio o un liderazgo inquebrantable. La invitación queda abierta para compartir opiniones, debatir posiciones y mantener vivas estas historias antiguas a través de la conversación. Finalmente, la narración se torna en una despedida cálida, agradeciendo al público por acompañar al narrador a través de historias de gloria y ruina. Le sigue un suave aliento. Suscribirse, apoyar y continuar explorando el vasto mundo de la Tierra Media. El viaje puede terminar aquí, pero el Legendarium sigue siendo inagotable para quienes deseen recorrer sus senderos una vez más. Este es el cierre natural del texto, sellando la clasificación de los elfos más poderosos con respeto, admiración y un perdurable sentido de asombro ante las creaciones del mundo de Tolkien.